¿no? Hola, bienvenidos al último seminario del cuatrimestre. Enanas marrones, seminario criatura, Aileen Calle. Presente el tribunal, puesto por el doctor Martín Leiva, doctor Iván Bustos Fierro y yo, doctor Javier Antonio Campbell. Tiene la palabra a disertar. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Aileen Calle y hoy vengo a presentar mi primer seminario de licenciatura, el cual está titulado Enanas marrones, un puente entre estrellas y planetas. Este trabajo fue realizado bajo la dirección del doctor Iván Bustos Fierros y la doctora Mercedes Gómez. Este seminario está dividido en 7 secciones. Primero, haré una introducción donde explicaré una definición general de las enanas marrones y abordaré brevemente su historia. Luego pasaré a hablar sobre los relevamientos más importantes en el descubrimiento de enanas marrones y sobre los nuevos tipos espectrales que tuvieron que definirse para poder clasificarlas correctamente. En la cuarta sección explicaré los distintos mecanismos de formación y además discutiré sobre su estructura interna. Por último, definiré la función inicial de masa y expondré un resumen de todo lo dicho y presentaré el trabajo propuesto a futuro. Para empezar, a una enana marrón la podemos definir como un objeto compacto que no alcanza en su interior la temperatura suficiente para producir la fusión de hidrógeno de manera sostenida en el tiempo. Vemos que tienen radios de aproximadamente un radio de Júpiter, como podemos ver en esta imagen comparativa, y que tienen masas entre 13 y 80 masas de Júpiter. Una vez que entendimos y nos pusimos en contexto sobre lo que es una enana marrón, es interesante conocer cómo ha ido evolucionando nuestro conocimiento sobre estos objetos. Para ello vamos a ver esta línea histórica y nos vamos a remontar al año 1963, donde encontramos la primera mención de ellos, aunque no como enanas marrones, sino como enanas negras. Es recién en el año 1975 donde se propone el término enana marrón para estos objetos con masas intermedias entre los planetas y las estrellas, y se propone dejar el término enanas negras para los objetos en su estadio evolutivo final. Durante todos estos años y hasta 1995, las enanas marrones eran consideradas objetos teóricos, ya que ninguna búsqueda había tenido éxitos en encontrarlas. Sin embargo, se realizaron varias utilizando diversos enfoques. Por ello, ahora vamos a ver los 3 enfoques principales que se usaban en la búsqueda de enanas marrones. Primero, podemos empezar buscando enanas marrones más evolucionadas, cuya temperatura y luminosidad van a caer por debajo del mínimo posible para las estrellas. Si vemos un diagrama HR, se encontrarían en esta parte. La ventaja de este enfoque es que al tener unas luminosidades tan bajas, sería más fácil confirmar de que se trata de un objeto subestelar. Sin embargo, al ser tan débiles, es muy difícil poder detectarlas. Por eso podemos pasar al segundo enfoque, donde sería buscarlas a través de su comportamiento dinámico, como se suele buscar, por ejemplo, a los exoplanetas. Se puede hacer por diversas técnicas. Una de ellas es el método de velocidad radial, que si vemos este dibujo ilustrativo, tendríamos una estrella principal que tiene de compañera una enana marrón, ambos están orbitando un centro de masa común. Entonces, si tomamos el espectro de esta estrella principal, notaríamos que cuando se aleja de nosotros, las líneas se corren hacia el rojo, mientras que cuando se acerca, las líneas se corren hacia el azul, indicándonos de que esta estrella principal tiene una compañera. La ventaja de este enfoque es que este método nos proporcionaría una cota para la masa de la enana marrón. Otra técnica, por ejemplo, es la técnica de tránsito, donde nuevamente tenemos una estrella principal y tiene de compañera una enana marrón. Tomando la curva de luz de esta estrella principal, podríamos identificar a esta compañera, con la ventaja de que esta técnica nos brindaría un radio para la enana marrón. Sin embargo, ambas técnicas tienen la limitación de que solo nos permitirían encontrar enanas marrón que sean compañeras de estrellas. Por eso podemos pasar al último y tercer enfoque, que sería buscar a las enanas marrones jóvenes, que son más brillantes. Las podemos buscar, por ejemplo, en cúmulos jóvenes, como vemos este ejemplo de las Pléyades, que al ser más brillantes sería más fácil detectarlas, pero tiene la desventaja de que en estas enanas marrones jóvenes su luminosidad es muy similar a la de las estrellas de muy baja masa.
por lo que confirmarlas sería un poco más trabajoso. Sin embargo, con el paso de los años se fueron realizando las búsquedas utilizando estos enfoques hasta que finalmente en 1995 tenemos a la primera enana marrón confirmada. Se trata de Gliese 229b, fue confirmada con el telescopio de Palomar de 1.5 metros. Esta fue la imagen que tomaron, donde vemos a una estrella principal, que es una estrella ya de por sí de baja masa, por lo que es débil, y detectaron una compañera que era 1000 veces más débil que esta estrella principal, por lo que su luminosidad se encontraría por debajo del mínimo posible para las estrellas. Además, lo que hicieron para poder confirmarla es tomar imágenes un año después para poder calcular su movimiento propio y asegurarse de que efectivamente se trataran de estrellas compañeras y no de que, por ejemplo, sea una estrella de fondo. Además, lo que pudieron hacer fue tomar un espectro de Gliese 229b, como podemos ver en este gráfico del trabajo de Oppenheimer y colaboradores de 1995, donde ellos lo que detectaron fue bandas de absorción de metano, lo que implicaba que este objeto tenía una temperatura menor a 1000 grados Kelvin. Entonces, con todos estos pasos, pudieron confirmar de que se trataba de la primera enana marrón. En esta tabla podemos ver algunos datos principales, como por ejemplo su masa, de 70.5 masas de Júpiter, colocándola en el rango mencionado al principio, un radio de 0.74 radios de Júpiter y una magnitud de la banda J de 15.52, indicándonos que es un objeto muy débil. Además, acá podemos ver un espectro más actual del trabajo de Calamari y colaboradores del 2022, donde podemos ver más claramente estas bandas de absorción de metano y de agua que son características de objetos con temperaturas tan bajas. Bien. Contemporáneamente con la detección de la primera enana marrón en 1995, empezó el desarrollo de los relevamientos en el infrarrojo del espectro. Las enanas marrones, al tener temperaturas tan bajas, la región del infrarrojo es la región óptima para buscarlas. Uno de los relevamientos más importantes fue Dennis, Thomas y Weiss, por lo que ahora vamos a ver brevemente las características principales de cada uno de ellos. Empecemos. Dennis fue un relevamiento que duró 5 años, se realizó con un telescopio de 1.04 metros de diámetro ubicado en el Observatorio de la Silla en Chile, por lo que realizó un relevamiento del cielo completo del hemisferio sur. Utilizó los filtros I, J y K en las bandas 0.82, 1.25 y 2.12 micrones, indicando que es la región del infrarrojo cercano. Luego podemos pasar al CHUMAS, también fue un relevamiento que duró 5 años, pero esta vez se trata de dos telescopios gemelos de 1.3 metros de diámetro, uno en el hemisferio sur, en el Cerro Tololo de Chile, y otro en el hemisferio norte, permitiendo esta vez hacer un relevamiento del cielo completo. Nuevamente utilizando los filtros JH y K en las longitudes de onda 1.25, 1.65 y 2.16 micrones, nuevamente en la región del infrarrojo cercano. Finalmente, en el año 2009 tenemos el telescopio espacial WISE, es un telescopio de 40 centímetros de diámetro, y al encontrarse ya fuera de la atmósfera, permitió llegar a longitudes de onda más largas, hasta 22 micrones, acercándonos al infrarrojo medio, ya que no tenemos la limitación de la absorción de la atmósfera en la región del infrarrojo. Además, podemos ver que el filtro W1 de WISE cae justo en la banda de absorción de 3.3 micrones que está presente en las enanas marrones. Y en este trabajo de Kirkpatrick y colaboradores del año 2011, tenemos en las diferentes columnas los filtros J y H del TUMAS, W1, W2 y W3 del WISE, y tenemos distintos objetos. Si vemos, por ejemplo, el primero, WISE 008-1739, vemos que desde Tierra no lo podíamos detectar, pero ya desde el espacio, salvándonos de la absorción de la atmósfera, pudo ser detectado con el telescopio espacial WISE. A medida que aumentaba el número de descubrimientos de estas enanas marrones, se hizo cada vez más evidente de que no se podían clasificar correctamente con el tipo espectral más tardío conocido hasta la época, que era el tipo espectral M.
por lo que se tuvieron que definir nuevos tipos espectrales. Para ver cómo se realizó, vamos a ver este trabajo de Oppenheimer y colaboradores de 1998, donde tenemos, por un lado, el espectro del Gliese 229b, que como dijimos, presenta bandas de absorción de metano, indicando de que se trata de un objeto con una temperatura menor a 1000 Kelvin. Pero por otro lado, hicieron la comparación con otro objeto llamado GD 165b, y lo que notaron fue de que no tenía las absorciones de óxido de titanio típicas del tipo espectral M, pero tampoco tenía estas absorciones de metano, por lo que este objeto tendría una temperatura menor a las estrellas tipo M, pero mayor a la de Gliese 229b. Por lo que se definió tipo espectral L para los objetos con características similares a GD 165b y tipo espectral T para objetos con características similares a Gliese 229b. Para ver en más detalle, vemos que el tipo espectral L abarca temperaturas entre 1200 y 2000 Kelvin, mientras que el tipo espectral T abarca temperaturas entre 600 y 1200 Kelvin. En este trabajo de Kirkpatrick del 2005, tenemos espectros de diferentes objetos, desde el L05 hasta el T8, y si bien notamos algunas absorciones características de metales o de hidruros metálicos, también lo que notamos es que a medida que el tipo espectral se va haciendo más tardío, estos espectros son más ruidosos en el rango óptico, ya que estos objetos son muy débiles en esta región. Por lo que se decidió abandonar la clasificación en el óptico, que se usaba comúnmente para las estrellas, y pasar ahora a una clasificación en el infrarrojo, donde estos objetos eran más brillantes y por lo que podríamos encontrar características más definidas. Como por ejemplo el tipo espectral L, vemos que está caracterizado por bandas de absorción de agua que se van haciendo más profundas a medida que me voy a tipos espectrales más tardíos. Por otro lado, el tipo espectral T está caracterizado por las bandas de absorción de metano que vemos que nuevamente se van haciendo más profundas a medida que me voy a tipos espectrales más tardíos. Luego tenemos un tercer tipo espectral nuevo que fue definido, el tipo espectral I, para objetos con temperaturas menor a 600 Kelvin. Por su temperatura, deberían tener absorciones de amoníaco, profundas absorciones de metano y agua, como así también de monóxido y dióxido de carbono. En este trabajo de Baylor y colaboradores del 2023 podemos ver el espectro de un objeto clasificado como I0, es un espectro tomado por el James Webb, y vemos que presenta las absorciones predichas por la teoría. Sin embargo, cabe aclarar que por su baja temperatura no tenemos muchos objetos clasificados como este tipo espectral, la mayoría están clasificados como I0 y no hay objetos más tardíos que I4. Otra cosa que nos podríamos preguntar sobre estos objetos es acerca de su fotometría, ya que sabemos que para las estrellas hay una relación entre el índice de color y el tipo espectral, que es que a medida que el tipo espectral se va haciendo más tardío, el objeto se vuelve más rojo. Entonces, si nosotros graficamos índice de color versus tipo espectral para las enanas marrones, vemos este comportamiento, que es que para las enanas de L5 a T5 se produce un cambio de pendiente en el índice de color J-H, mostrándonos que las enanas marrones más tardías serían más azules que las más tempranas, por lo que se lo denominó efecto de azulamiento. Sin embargo, si vemos otro índice de color, por ejemplo W1-W2 de Weiss, no encontramos este cambio de pendiente, sino que encontramos lo esperado, que a medida que nos vamos a tipos espectrales más tardíos, el objeto se hace más rojo. Esto se puede explicar viendo esta imagen, donde en amarillo tenemos el espectro de una enana marrón y en rosa tenemos la transmisión de los filtros JHK. Lo que notamos es que las enanas marrones son mucho más brillantes en la banda J que en la banda H y K, pero esto es debido a que tienen profundas absorciones de metano en esas longitudes de onda donde me caen los filtros H y K. Y esto es lo que me provoca este cambio de pendiente en el índice de color, estas fuertes absorciones de metano. Y no es que efectivamente la enana marrón se haga más azul a medida que me voy a tipos espectrales más tardíos. Bien. Hasta este momento estuvimos viendo
distintas características y propiedades observacionales de las enanas marrones. Ahora podemos pasar a discutir sobre las teorías que explicarían su formación. Hay tres escenarios propuestos. Uno es formación tipo estrella, formación tipo planeta y como embriones estelares fallidos. La formación tipo estrella sería a través de una nube molecular. Vemos que se van formando sobredensidades y a través del colapso gravitacional se me forma mi protoestrella para luego dar origen al disco y al jet. Sería el mecanismo de formación clásico para las estrellas, nada más que escalado por la masa, ya que me estaría dando origen a un objeto de masa menor. De acuerdo a este mecanismo de formación, tenemos este trabajo de Rías y colaboradores del 2017, donde ellos identificaron un objeto HH 1165 de 36 masas de Júpiter, donde pudieron detectar un jet, lo vemos en esta línea verde, indicando este jet que sería un objeto que se ha formado de manera similar a las estrellas. El otro mecanismo es formación tipo planeta, o sea, se formaría en el disco de la estrella por alguno de los dos mecanismos conocidos, ya sea acreción del núcleo o inestabilidad del disco. Estos escenarios propuestos no son excluyentes entre sí y puede ser uno más favorable que otro, depende del entorno que yo esté mirando o analizando. Como ejemplo de esto podemos ver este trabajo del 2018, donde los autores presentan un gráfico de excentricidad versus masa por el seno de la inclinación de enanas marrones y planetas que son compañeras de estrella tipo solar. En cuadrados azules vemos los planetas, en círculos rojos las enanas marrones con masas menores a 42.5 masas de Júpiter, y en triángulos amarillos las enanas marrones con masas mayores a 42.5 masas de Júpiter. Lo que ellos notaron fue que para las enanas marrones menos masivas, estas tenían una distribución de excentricidades similar a la de los planetas, o sea que a medida que aumentaba la masa, su excentricidad disminuía. Mientras que para las enanas marrones más masivas, encontraron una diversidad de excentricidades consistente con la de las estrellas binarias. Por lo que ellos proponen que las enanas marrones de más baja masa se formarían de manera similar a los planetas, mientras que las enanas marrones de más alta masa se formarían de manera similar a las estrellas. Por último, tenemos el mecanismo de embriones estelares fallidos. Puede ser a través de dos métodos. Uno es la fotoerosión. En este caso tenemos una estrella en formación cerca de una estrella muy masiva. Entonces, los vientos y la presión de radiación de esta estrella muy masiva erosionaría el disco y las capas externas de este núcleo preestelar, impidiéndole formar un objeto de una masa mayor. Otro mecanismo es a través de la eyección de embriones. Podemos ver este trabajo de Bonnell y colaboradores del 2003, donde ellos presentan una simulación de un escenario de formación, donde vemos estas secciones amarillas, es donde se está produciendo la formación de estrella. Esta formación se produce mediante choques. Algunos de estos choques son exitosos, entonces el objeto va creciendo y va teniendo cada vez más masa hasta formar una estrella, pero otros choques no lo son, por lo que saldrían eyectados de esta nube molecular, y estas eyecciones serían a un tiempo relativamente corto, por lo que el objeto no habría tenido el tiempo suficiente para formar una estrella, por lo que terminaría siendo una enana marrón. Una vez formada la enana marrón por alguno de los mecanismos antes mencionados, también es interesante conocer su estructura interna. Para ello, empecemos recordando que las estrellas tipo Sol tienen una densidad central de aproximadamente 160 gramos sobre centímetros cúbicos y una temperatura del orden de 15 por 10 a la 6 Kelvin. En estos objetos, el colapso es detenido cuando comienza la fusión de hidrógeno en su interior y comienzan su vida en la célula principal. En cambio, las enanas marrones son objetos con densidades centrales del orden de 10 a la 6 gramos sobre centímetros cúbicos y temperaturas menores a 3 por 10 a la 6 grados Kelvin. O sea, son objetos extremadamente compactos con temperaturas relativamente bajas. En estos objetos va a ser el gas degenerado de electrones lo que va a evitar que el objeto colapse. Por eso vamos a ver brevemente cómo podemos describir un gas degenerado de electrones. Nosotros sabemos que la materia ordinaria está compuesta por átomos que luego se van a asociar formando distintas moléculas. En cambio, en la materia degenerada
ya no tenemos presente esta estructura de átomo, sino de que los electrones y los protones se encuentran libres, formando esta especie de sopa de partículas, donde los electrones están lo más cerca posible uno de otros. Esta cercanía entre ellos la podemos determinar a través del principio de exclusión de Pauli, que me dice que no puede haber dos electrones en el mismo estado cuántico. Por lo que va a existir una fuerza que electrones ocupen espacios o estados ya ocupados por otros electrones. Esta fuerza es lo que me va a dar origen a la presión de degeneración electrónica que va a soportar el colapso en las enanas marrones. Esta presión de degeneración depende de la densidad, pero no depende de la temperatura, por lo que es el mecanismo perfecto para detener el colapso gravitacional en estos objetos que tienen estas características de muy altas densidades, pero temperaturas relativamente bajas. Como dijimos, depende de la densidad, la podemos pensar como proporcional a la densidad a las 5/3. Además, para evitar este colapso gravitacional, necesitaríamos que esta presión esté en equilibrio con la densidad de energía potencial gravitatoria. Entonces, si nosotros igualamos estas dos fórmulas, ya que necesitamos un equilibrio, llegamos a esta relación particular entre el radio y la masa. El radio va como la masa a la menos 1/3. O sea, en las enanas marrones, a medida que aumento la masa, el radio va a disminuir siguiendo esta leve tendencia. Para verlo gráficamente, tenemos este trabajo de Chabrier y Barafe del año 2000, donde tenemos radio sobre radio solar en el eje Y y el logaritmo de la masa sobre masa solar en el eje X. En esta parte tenemos el rango de masas correspondiente a las estrellas, donde vemos que a medida que disminuye la masa, el radio disminuye. Y acá tendríamos el rango de 100 masas de Júpiter y acá 10 masas de Júpiter aproximadamente. Por lo que en esta parte sería el rango de masas correspondiente a las enanas marrones y donde podemos ver esta leve tendencia indicada por la teoría de que a medida que aumenta la masa, el radio disminuye. Si sobre estas líneas yo coloco puntos con radios y masas de medidos de enanas marrones, vemos que las observaciones siguen esta tendencia indicada por la teoría. Entonces, para resumir esta parte, podríamos decir que las enanas marrones son soportadas por la presión de degeneración, mientras que las estrellas son soportadas por la fusión sostenida de hidrógeno. Sin embargo, nos podríamos preguntar si no ocurre ningún tipo de fusión nuclear en el interior de las enanas marrones, de algún otro elemento químico, y aunque sea de manera transitoria en el tiempo. Para responder esto, podemos ver este gráfico, nuevamente del trabajo de Chabrier y Barafe del año 2000, donde tenemos temperatura del núcleo versus el tiempo en años. Tenemos marcadas las distintas temperaturas límites para la fusión de hidrógeno, que es 3 por 10 a la 6 Kelvin, de litio en 2.5 por 10 a la 6 Kelvin y de deuterio en 0.5 por 10 a la 6 Kelvin. Además, tenemos distintas trayectorias evolutivas para objetos desde 0.3 masas solares hasta 0.012 masas solares, que son aproximadamente 12 masas de Júpiter. Entonces, viendo este gráfico, podemos concluir que los objetos con masas mayores a 78 masas de Júpiter, se encontrarían en ese rango, van a iniciar la fusión de hidrógeno en su interior y van a poder estabilizar su temperatura. Los objetos entre 74 y 78 masas de Júpiter son objetos de transición, es decir, son objetos que van a iniciar la fusión de hidrógeno en su interior, pero de manera muy transitoria en el tiempo. Luego, su temperatura va a disminuir y se va a terminar esta fusión. Por otro lado, los objetos con masas menores a 74 masas de Júpiter nunca van a iniciar la fusión de hidrógeno en su interior. Sin embargo, los objetos con masas mayores a 63 masas de Júpiter, los que se encuentran de aquí hacia arriba, van a poder iniciar la fusión de litio en su interior. Y por último, los objetos con masas mayores a 13 masas de Júpiter van a poder fusionar deuterio en su interior. Todas estas fusiones son de manera transitoria en el tiempo. Si bien la fusión de deuterio sería durante más tiempo que la de litio, ambas son fusiones transitorias, ya que el objeto luego va a empezar a disminuir su temperatura y se va a terminar esta fusión. Esta disminución en la temperatura central del objeto tiene su correlación con la temperatura efectiva. Para ello podemos ver este gráfico del trabajo de Bailey del 2014, donde ahora sí tenemos temperatura efectiva versus edad,
tenemos distintas trayectorias evolutivas, en rojo para las estrellas, en marrón para las enanas marrones y en azul para los planetas. Entonces, lo que podemos notar en este gráfico es que para las enanas marrones, para una dada masa, por ejemplo, si miramos esta, vemos que su temperatura efectiva continúa disminuyendo con la edad. Otra cosa que podemos observar es que para las enanas marrones, una dada temperatura, por ejemplo esta línea en 2000 Kelvin, va a existir para enanas marrones de distintas masas y de distintas edades. Contrario a lo que pasa para las estrellas, que vemos que una vez que estabilizan su temperatura, esta temperatura está asociada únicamente a una masa. Entonces, al estar comparándolas continuamente estos objetos, podríamos preguntarnos si existe una manera de diferenciar a las enanas marrones de los planetas y de las estrellas. La respuesta es que teóricamente sí la hay. La diferencia entre planetas y enanas marrones es que estas últimas fusionan deuterio en su interior, mientras que la manera teórica de diferenciar una enana marrón de una estrella es saber si está fusionando o no hidrógeno en su interior. Lamentablemente esto no lo podemos saber de manera directa, pero sí podemos saberlo de manera indirecta a través de lo que se conoce como el test de litio. El test de litio fue propuesto por Rafael Revol y colaboradores en 1992 y se basa esencialmente en que la temperatura de fusión del hidrógeno es mayor a la temperatura de fusión del litio. Entonces, si vemos este gráfico donde encontramos temperatura efectiva versus edad, vemos distintas trayectorias evolutivas para objetos de distintas masas. Y en amarillo, en esta línea amarilla punteada, tenemos el límite de fusión del litio. O sea, los objetos que se encuentren por debajo de esta línea, de 60 masas de Júpiter hacia abajo, no van a alcanzar nunca la fusión de litio en su interior, por lo que si yo tomo un espectro de este objeto, vería la línea de absorción del litio. Entonces, esta línea de absorción sería un indicativo de que este objeto es una enana marrón. Sin embargo, hay que tener varias consideraciones. Dos puntos importantes son que se asume que estos objetos son puramente convectivos. Esto me asegura de que lo que yo estoy detectando en su fotosfera es lo que realmente hay en su interior, en el núcleo. Y que además este test no es útil para temperaturas menores a 1500 Kelvin, ya que para temperaturas tan bajas el litio se asociaría formando distintas moléculas. Además, tenemos que tener en cuenta dos consideraciones. Una es que a las estrellas les toma un tiempo finito destruir el litio. Entonces, si por ejemplo yo quiero aplicar este test en una región de formación, tal vez hay una estrella que aún no ha tenido el tiempo suficiente para destruir completamente el litio en su interior. Entonces, si yo tomo el espectro de este objeto, estaría detectando litio y creería erróneamente que se trata de una enana marrón. Sin embargo, es una estrella que aún no ha tenido el tiempo suficiente para destruirlo, por lo que estaría detectando un falso positivo. Y por otro lado, vemos que la masa mínima para la destrucción del litio está debajo de la masa mínima para la fusión de hidrógeno. Esto lo podemos ver nuevamente en el gráfico. En amarillo tenemos la masa mínima para la destrucción del litio y en esta primera línea roja tenemos la masa mínima para la fusión de hidrógeno. O sea, va a haber objetos en este rango, entre 60 y 72 masas de Júpiter, que por su masa son enanas marrones, pero que habrían alcanzado la temperatura para fusionar litio en su interior, por lo que serían enanas marrones donde yo no detecto litio. Entonces, si yo veo un objeto y no estoy detectando esta línea de absorción de litio, no puedo asegurar de que no se trata de una enana marrón. En este caso estaría teniendo un falso negativo. Entonces, para resumir esta sección, tenemos este cuadro comparativo, donde vemos que las estrellas tienen un rango de masas mayores a 80 masas de Júpiter, fusión sostenida de hidrógeno en su interior y transitoria de litio y de deuterio. Las enanas marrones más masivas, entre 74 y 78 masas de Júpiter, van a tener fusiones transitorias de los tres elementos químicos, por lo que en sus espectros no veríamos rasgos de estos elementos. Las enanas marrones de masa intermedia, entre 73 y 63 masas de Júpiter, si bien nunca alcanzan la fusión de hidrógeno, sí van a alcanzar la fusión de litio y de deuterio de manera transitoria en el tiempo. Las enanas marrones menos masivas,
entre 63 y 13 masas de Júpiter. La única fusión que van a alcanzar va a ser la fusión de deuterio, de manera transitoria nuevamente en el tiempo, pero en este caso sí detectaríamos la línea de litio. Por último, tenemos los planetas, son objetos con masas menores a 13 masas de Júpiter, no presentan ningún tipo de fusión nuclear en su interior, por lo que en sus espectros veríamos tanto litio como deuterio. Bien. Entonces, hasta este momento vimos, por un lado, las propiedades o características observacionales de las enanas marrones. Por el otro, vimos las distintas teorías o mecanismos de formación que las pueden explicar. Entonces, lo que nos queda por preguntar es qué tan común son las enanas marrones en la formación de objetos en nuestra galaxia. Para responder esta pregunta, tenemos la función inicial de masa. La función inicial de masa fue definida originalmente por Salpeter como el número de estrellas n en un volumen de espacio B medido en un tiempo dado por intervalo logarítmico de masa. Salpeter expresó esta función como una ley de potencia siguiendo un determinado exponente x y al determinarla en la vecindad solar para masas entre 10 y 0.5 masas solares, encontró esta relación con una pendiente de x igual a 1,35. Esto me está indicando que tengo más objetos menos masivos y menos objetos más masivos. En un principio se creía que esta función de Salpeter era una función universal, o sea que la podíamos extrapolar y sería válida a cualquier rango de masas y que además sería independiente del entorno en el que yo la calculara. Esta extrapolación de la ley de Salpeter, si nosotros la hacemos hasta llegar al rango de masas de las enanas marrones, vemos que encontraríamos un enorme número de estos objetos. Y esto fue lo que en un principio incentivó a buscarlo, ya que se esperaba que haya muchos. Sin embargo, con el paso de los años se hicieron distintas determinaciones de la función inicial de masa y lo que encontramos es que para las regiones de baja masa hay una diversidad de pendientes. No tenemos un consenso de acuerdo sobre su forma funcional, pero lo que sí podemos notar es que la pendiente no sería como la indica la extrapolación de la función inicial de masa de Salpeter. Entonces, hasta este momento, si bien no sabemos cuántas enanas marrones tendríamos, ya que no tenemos esta forma funcional definida, sabemos que no son tantas como las creídas en un comienzo. Además, quisiera destacar estas dos funciones de Krupa y del 2002 y de Kirkpatrick del 2024, que en este gráfico son las únicas que llegan al rango de masas de las enanas marrones y donde vemos que también presentan pendientes ligeramente distintas, mostrando esta falta de acuerdo en la forma funcional. Y por último, de acuerdo a esta creencia de que sería independiente del entorno en el que yo la calculara, podemos ver este trabajo de Bastian y colaboradores del 2010, donde tenemos la función inicial de masa determinada para distintos cúmulos, y lo que vemos es que en el rango de alta masas, todas las líneas siguen aproximadamente la misma pendiente, que es aproximadamente la indicada por Salpeter. Sin embargo, en el rango de baja masas, vemos que hay una diversidad de pendientes, indicando que esta función inicial de masa no solo va a depender del rango de masa donde yo la calcule, sino que también va a depender del entorno en el que yo la calcule. Entonces, para resumir el seminario, tenemos distintos puntos. Lo primero a destacar es que no existe un único mecanismo de formación para las enanas marrones y que los distintos mecanismos propuestos no son excluyentes entre sí. También vimos que están compuestas por gas degenerado de electrones, lo que nos genera esta relación particular entre el radio y la masa, de que yo a medida que aumento la masa el radio disminuye. También vimos que se definieron nuevos tipos espectrales en la parte del infrarrojo del espectro, ya que debido a sus bajas temperaturas, esta región es más óptima que el óptico. Además, vimos el test de litio, que es un método que se utiliza para la confirmación de las enanas marrones,
pero que puede presentar tanto falsos positivos como falsos negativos, por lo que es un método a analizar. Y por último vimos que no existe una universalidad en la función inicial de masa para las enanas marrones y que la ley de Salpeter no es válida en este rango de masas. Entonces, como trabajo futuro, lo podemos dividir en dos grandes ítems. Primero, caracterizar la población de enanas marrones conocidas en la vecindad solar, para la cual tenemos parámetros y distancias bien determinadas. Y luego, a esta población general de enanas marrones la podemos dividir en dos grandes grupos. Uno, las enanas marrones de más baja masa, con masa similar a los planetas, y otro, las enanas marrones de más alta masa, más similar a las estrellas. Entonces, el trabajo propuesto a futuro es caracterizar y analizar estas zonas de transición, planeta, enana marrón por un lado, enana marrón estrella por el otro, y poder así caracterizar este puente que formarían las enanas marrones entre los planetas y las estrellas. Referencias y gracias. Preguntas. Antes de pasar a la segunda sección, mostraste un espectro en infrarrojo y me descolocó. ¿Cuál? El espectro no, sino lo que dijiste de él. Vos te referiste a líneas de absorción, cuando para mí eran líneas de emisión. Entonces, ahí, Acá. por ejemplo. O sea, bandas, capaz dije línea, pero son bandas. O sea, todo esto es una banda de ¿Dónde pasa el absorción. continuo, no es cierto? O sea, que yo ahí veo emisión. Yo digo, claro, aquí yo veo líneas de emisión. Y vos me decís líneas de absorción, digo, la pucha, entonces el continuo está más arriba. ¿Es una cosa así? Sí. ¿O está invertido el espectro? No sé. No, o sea, yo tengo el continuo más arriba y todo este A ver, ancho es una banda. ¿Pero por dónde de pasa el absorción. continuo entonces? Por ahí arriba, ¿no? Claro. No, ok, pero bueno, Claro. claro, sí. Sí, entonces, ok, bueno, estamos. O sea, ahí me parece muy claro, ahí se ven perfectas las bandas de absorción. ¿Sí? Es Entonces, la ahí, misma. ahí yo deduzco dónde viene el continuo, entonces veo la absorción, ahí listo, dan dudas. Pero en el anterior estaba más apropiado el término. Claro. Es así. Bien. Totalmente de otra área, ¿no? Por supuesto. No, me quedo pensando, que me pareció muy claro todo el periodo, de esto no conocía nada. El tema de los tracks evolutivos, Sí. tenían una física tan distinta, ¿no? Unos parámetros donde ¿cómo se hace para simular los tracks evolutivos y compararlos con la parte estelar? Y al mismo tiempo, ¿qué significa un track evolutivo en un planeta? Eso también me dejó pensando. La verdad, no sé cómo lo hacen. No lo sé. Sí, y ellos manejan las distintas físicas. Cuando cambias del límite estelar al límite subestelar y al límite planetario. Si cambias todas las ecuaciones y solución de las ecuaciones. Ah, Sí. 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 O sea, Esa determinación
acá en este trabajo, o sea, la verdad ahora no me acuerdo cómo la hicieron, pero podría buscarlo en ese trabajo. Especifican. Yo saber que tiene esa edad. Ah, del sistema. Perfecto. Sí, del sistema está. Era la que David Bay. Sí, no. La primera. Sí. Ahí no. Otra pregunta. Como todo esto está como muy al límite de planeta, estrella, ¿no? O sea, hay como rara y yendo por lo que decía Martín, opciones de las historias, ¿cierto? Llega un punto en donde son estas. Yo supongo que sí. O sea, llega un punto Sí, porque o sea, la temperatura va a ir disminuyendo, entonces no va a tener ningún tipo de fusión cuando pase el límite del deuterio, pero supongo que les va a llevar muchísimo tiempo, entonces teóricamente en algún momento llegarían, pero las escalas temporales. sí, Ok, muchísimo. claro, porque como decíamos temporales era como, ok, ¿de Claro. qué número? De una. Eh, Otra pregunta. Yes. Muy lindo seminario, Ailén. Una pregunta que quizá va más allá del seminario, pero inspirada por lo que dijiste, de los métodos de formación de enanas marrones, que una de las hipótesis es como planetas, Sí, que es, claro, en el disco circundante alrededor de una estrella. sí. La pregunta que quizá va más allá, quizá también para Mercedes o Emiliano y Romina, o alguien más, Silvio Rodríguez, ¿por qué no? Eh, ¿Se conocen, se han detectado diferencias astrofísicas entre enanas marrones alrededor de estrellas y enanas marrones solas que no se podrían haber formado como un planeta? ¿Se entiende? La pregunta. Sí, pero la verdad que eso es algo que yo no analicé y no tuve en cuenta. Claro. Pero Y hay como una idea de la formación de enanas marrones aisladas. Eh, claro. que vos decís que sean más masivas, más rojas, así una cuestión. No, Claro. no que yo sepa. Y las de alta masa las tenía más dispersas. Eso. Sí, o sea, sí, igual, como que en este caso tenemos todas enanas marrones que son como compañeras de estrellas, entonces no tenemos metidas las enanas marrones de campo. Entonces, si bien sí en esta distribución, esta distinción está media como viciada por la muestra. Claro. Claro. Yo supongo em, que eso lo puedes hacer como cualquier método de determinación de estrellas que sean del cúmulo, no sé, viendo paralaje, movimientos propios, haciendo no sé, las isócronas, viendo el diagrama HR, con las mismas herramientas que para las estrellas, supongo que lo podríamos ver también para las enanas marrones.
No sé si está bien. Lo que se hace básicamente es el diagrama HR del cúmulo más allá del límite estelar. Y entonces todavía ahí se notan objetos que están tratando de llegar a la secuencia principal, cúmulos abiertos. Y hoy con la era de Gaia muchas veces pueden confirmarse con movimientos propios la pertenencia de esos objetos al cúmulo. La gran mayoría no, porque son muy débiles, pero bueno, muchos de ellos pueden ser confirmados. ¿Alguna otra pregunta? Damos entonces un aplauso final a las revisitaciones.